El próximo lunes inicia oficialmente la temporada de declaración de impuestos. Eso significa que el Servicio de Rentas Internas, el tristemente célebre IRS por sus siglas en inglés, ya comienza a recibir y procesar las declaraciones de impuestos de alrededor de 140 millones de personas que tengo entendido van a hacer su declaración este año. 140 millones, alrededor de esa cifra de contribuyentes. Pero como cada año hay algunos cambios en estas declaraciones que usted usted tiene que conocer. Para hablar de este tema me acompaña la señora Patricia Hernández, coordinadora del programa Vita de ayuda con la declaración de impuestos de Laredo. Me da mucho gusto tenerte Igualmente, de regreso. buenas tardes. Usted y yo somos con la película el próximo año a la misma hora. Así es, así es. Patricia, comienza la temporada de declaración de impuestos este próximo lunes. Documentos que debe tener ya la persona. El Seguro Social, la identificación, las formitas, la W2, 1099 y muy importante, la 1095A del seguro del Affordable Care Act, el Obamacare, el Marketplace, como todos le conocen. Una de las compañías principales aquí en Laredo que da ese servicio del seguro de salud es la de Ambetter. Esa es la que normalmente se está usando aquí en Laredo, que viene de parte del Marketplace. Esa es parte del Obamacare. Así es. Esa compañía. Sí. Ahora, con respecto a los cambios para este año. Las cantidades siempre normalmente incrementan, como la del Earned Income Credit, la deducción estándar que se nos permite tomar, que no nos cobran impuestos en esa cantidad, es una base donde no se nos cobra impuesto federal. El Child Tax Credit también aumentó un poquito. Son $2,000 hacia los impuestos como un crédito hacia los impuestos para ayudarnos a pagar las taxas o los impuestos que normalmente nos tocan. Pero si se le va a reembolsar a la persona una parte, la máxima cantidad es de $1,700. Creo que eran $1,500 el año pasado. ¿Estás hablando del crédito tributario por hijos? Sí, cuando son menores de 17 años. Cuando son menores de 17 años. En el caso de las personas que declaran sus impuestos individualmente, o sea, como es mi caso, o sea, personas solteras, sin familia. Creo que la cantidad a gravar con impuestos aumentó a $14,600 a los solteros. Esa es la deducción estándar. Deducción estándar. Sí. Y $29,200 en el caso de los matrimonios. Sí, para la pareja. ¿Qué significan esas cantidades? Esa cantidad significa que la persona, eso se lo reducimos al ingreso total cuando estamos haciendo la declaración o el sistema se encarga de ello, ¿verdad? El programa, y la persona no paga impuestos federales en esa cantidad. En el caso de los negocios también tengo aquí escrito que está el formulario 1099K. El 1099K es cuando las personas tienen trabajos como el Uber, el Lyft, ¿verdad? Ese tipo de trabajos que son como que se les paga electrónicamente y se llevan a base de una aplicación y ese tipo de cosas. Entonces, ellos reciben una formita 1099K. Y ahí tienen que reportar lo que ese ganaron. Es ingreso, sí, ese es ingreso como contratista independiente, por su propia cuenta que estuvieron trabajando. ¿Y en el caso de que reciban pagos en efectivo? También, ese es ingreso. Si están trabajando, haciendo algún tipo de trabajo, desempeñando algún tipo de trabajo, ese dinero se debe declarar cuando la persona ganó más de $400 en el año. Tu consejo a ese tipo de personas que tienen esos negocios privados, pero que trabajan por cuenta propia, como acabas de mencionar, choferes de Uber o a lo mejor de camiones de comida, sí. ¿Qué le aconsejas? Que declaren, que reporten su ingreso y normalmente cuando reportamos lo correcto, ¿verdad? Lo que debe de ser este ingreso en el cual nosotros estamos pagando impuestos, viene a reflejarse cuando la persona se retira, que llega a su edad mayor de 62 años en adelante para poderse retirar y que tiene ya los créditos trabajados que se reportan con el Seguro Social. Me mencionabas, cambiando de tema, el caso de muchachos que ya están trabajando. Cuando los chamacos pero que no reportan reportan ellos sus impuestos porque están con mamá y papá todavía. ¿Cómo es eso? Bueno, normalmente cuando los chamacos están todavía estudiando, ¿verdad? Y están en casa y son dependientes de los padres, por lo general califican para el crédito del Earned Income Credit, ¿verdad? El papá o los padres son los que califican para este crédito cuando tienen 18 años de edad o menos. Entonces, hay veces que los chamacos ya a los 16 años ya están trabajando, pero todavía son dependientes de los papás. Entonces, el chamaco puede hacer su declaración informándole a la persona que le va a preparar la declaración, que los padres lo van a reclamar, y lo que sucede en estos casos muchas veces es que se les regresan los impuestos que le quitaron, los impuestos federales. ¿Que le quitaron al padre? Al chamaco.
Al chamaco, porque el chamaco hace su declaración independiente. Sí. Pero y luego los papás pueden recibir el Earned Income Credit o hasta el Child Tax Credit, dependiendo de la edad y eso, y dependiendo del ingreso de los papás, pueden recibir ese crédito por los hijos, ¿verdad? Que todavía están en la escuela, aunque estén trabajando. Normalmente tienen un part-time job, ¿verdad? Un trabajo de medio tiempo. Ok, pero entonces, la persona, el muchacho o la muchacha que está trabajando, pero está todavía Como dependiente viviendo de sus como padres. dependiente de sus padres, sí tiene que reportar esos impuestos, esos ingresos. En este caso nos iríamos con la cantidad de la deducción estándar de los 14,600, ¿verdad? Si ganó más de esa cantidad, tiene una obligación de declarar. Pero si ganó menos y le quitaron impuestos federales, lo que va a suceder es que le van a regresar esos impuestos. Eso le conviene hacer su declaración. Le combinan, sí, para dejar las cuentas claras, para que después no salte un fantasma en el futuro. Le diga, mira, tal año no reportaste y tienes que hacerle la historia de que estaba con mamá y Normalmente papá. eso sucede cuando la persona debe impuestos. Es cuando viene para atrás el IRS y dice, hey, ¿por qué no me reportaste esto? Porque le tocaba pagar impuestos. Y si pueden poner la información de a dónde pueden dirigirse las personas, por favor, para buscar más información. Ese era el anterior, es el otro CG. Gracias. Ahí está el número telefónico, 307-8138. Sí. Y pueden también escribir a vitalaredo@gmail.com gmail.com para información y las citas. Bueno, para poner las citas, cualquier persona puede poner su propia cita. Ya tenemos los calendarios hábiles para las personas en vitalaredo.org. Allí hay un link que le dice para agendar su cita y le da los sitios. Tenemos declaraciones, estamos haciéndolos en persona, los tenemos virtualmente o también los tenemos tipo drop-off, donde nos dejan la documentación y luego les llamamos cuando ya está listo. ¿Qué te parece si nos vemos en una semana, par de semanas, para refrescar esta información a la teleaudiencia? Claro que sí. De las citas y la documentación. Se que lo están agradecería haciendo. bastante, No, sí. con mucho Claro gusto que lo sí. hacemos. Patricia Hernández, coordinadora del programa Vita de Laredo, me dio mucho gusto conversar contigo. Igualmente. Y ahora no te la vas a acabar. Vamos a vernos con mucho mucha trabajo. frecuencia la próxima semana. Sí. Con permiso.